Muy bien. Amén. Sí. Vamos a ver en esta mañana algo que el Señor puso en mi corazón. Quizás, no sé, pero Dios lo puso y yo le pido al Señor, ¿no? Y hagámoslo juntos, pidámosle gracia para hablar y gracia para atender y entender la palabra del Señor y recibirla. Necesitamos esa gracia de parte del Señor para todo esto, porque nuestro tema es bien importante. Amén. Toda la palabra se basa en se llama la verdadera confesión de pecados, y se basa en un versículo en Primera de Juan 1:9, un versículo muy conocido, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Todos los versículos que tengo ahí son de la Nueva Versión Internacional, por si acaso. Y este versículo es uno de los versículos para mí más poderosos, gracias, de la Escritura. Es un versículo que nos permite entender, y bueno, al entenderlo nosotros recibimos una vida de paz, una vida de victoria, una vida de como Dios una vida donde nosotros caminamos siendo transformados todos los días. Si este versículo nosotros lo aplicamos en nuestra vida, podemos vivir con una felicidad constante, podemos decir, en medio de las situaciones tremendas de la vida. Pero en este versículo hay una parte que alguna persona me dijo que parece un versículo muy liviano, ¿no? Porque ese término de confesar nuestros pecados, ¿no? Si confesamos nuestros pecados. Y de eso vamos a ocuparnos en esta mañana, ¿no? Confesar nuestros pecados no es solamente decir nuestros pecados. Amén. Entonces en esta mañana yo quisiera ver con ustedes y tener su atención para entender qué es confesión de pecados y qué no es, ¿no? Esa confesión de pecados que nos trae el perdón y una limpieza en nuestro corazón. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y cuáles son los resultados en nuestra vida? ¿No? Para esto vamos a tener dos pasajes principales. Uno está en Primera de Juan, ¿no? Aquí en el capítulo 1, desde el versículo 5, pero este es el versículo principal, y luego el Salmo 51, ¿no? El Salmo de David, donde él confiesa también sus pecados, y ahí vamos a aprender algunas cosas importantes. Entonces, para empezar, la palabra griega para confesar significa literalmente decir lo mismo, ¿no? O sea, lo que implica que yo estoy en acuerdo con Dios, yo digo lo mismo que Dios, implica que yo soy honesto con Él y hablamos la misma cosa. La palabra es homologeo, ¿no? ¿Cuánto conocen el término homologar? De ahí sale ese término. Entonces, eso es la confesión, un ponernos de acuerdo y un decir la misma cosa con Dios. Entonces, y quizás dar una distinción, una cosa es confesar y otra cosa es arrepentimiento, aunque van muy unidos, ¿no? Y van como de la mano, ¿no? Confesar es el reconocimiento de algo y la responsabilidad con ese acto. Entonces yo reconozco que hice mal y que soy responsable. Amén. Confesar no es dar excusas,
Confesar no es culpar a otros. Confesar nuestros pecados es reconocer y admitir, ¿no? Al decir, la culpa es mía. Y el arrepentimiento, como les digo, que es un término muy asociado con la confesión de pecados, es la decisión de salir, de abandonar, ¿no? De parar aquello que he confesado. Es una decisión, definitivamente yo paro con esto en mi vida. Ok, y llegando a este punto de la confesión hay que decir dos cosas, ¿no? Porque hay dos maneras en que se confiesa. Una es la confesión para justificación y salvación, que se hace una sola vez en la vida, ¿no? Es un término legal, como les digo, es cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y recibimos a Cristo y la culpa legal se quita. Nacemos de nuevo como resultado de esta primera confesión, nacemos del Espíritu, ¿no? Esta confesión es para creer en Cristo y ser salvo. Esta confesión es la confesión de Lucas 22:47, que dice la orden de Jesucristo, ¿no? Que se predicase, dice, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿no? Es una predicación de la salvación. O en Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, dice, manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. En esta confesión, amados hermanos, la hacemos una sola vez para salvación. Y bueno, de esta confesión hemos hablado bastante. Pero hay una segunda forma en que hacemos la confesión, y esta es la que nos toca ahora, y esta es la de Primera de Juan 1:9. Entonces, después de ser salvos por aquella primera confesión, ¿no? Esta otra confesión debe ocurrir constantemente en nuestras vidas. La primera confesión era para salvación y esta otra es para santificación y crecimiento. Si usted quiere vivir una vida de santificación y de crecimiento en Cristo, esta es la confesión que necesitamos hacer muchas veces. Entonces, la santificación, hermanos, es el proceso en el que Dios, por su Espíritu Santo, nos va transformando mi vida cada día, haciéndola más como Cristo. Esa es santificación. Y hermanos, necesitamos practicar esta confesión. Cuando no practicamos la confesión, relación con Dios. En este pasaje, amén, hay un pasaje que quiero mostrarles, la diferencia entre la primera y la segunda confesión. La confesión para ser salvo y la confesión cuando yo cometo pecado, cuando yo fallo en mi vida, en mi relación con Dios. Y está en Juan capítulo 13. Usted está notando, ahí hay un pasaje donde Jesús les lava los pies a los discípulos, pero la parte que quiero que ustedes observen, que quizás nunca lo vieron así, yo también no la había visto así, pero en el versículo 8, Pedro le dice a Jesús, cuando se acerca a Jesús con la palangana y quiere lavarle los pies, no, Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás, ¿no? Diciendo como, ¿cómo te vas a humillar a lavarme a mí los pies? Pero Jesús le respondió, dice: si no te lavare, dice, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, Pedro siempre era exagerado, ¿no? Le dijo: Señor, ¿no?
No solo mis pies, sino las manos y la cabeza, le dice, ¿no? Lávame todo. Pero Jesús le responde, y esta es la respuesta, ¿no? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, ¿no? Hablando de Judas, que era uno de los que había sido limpiado, pero ahora cargaba con una culpa, cargaba con un pecado. Él se había confabulado con los sacerdotes en entregarlo para que él sea crucificado, ¿no? Entonces había uno entre ellos que no estaba lavado. Amén. Pero dice él que lo que dice Jesús, que el que está lavado, o sea, nosotros que hemos recibido a Cristo, solamente necesitamos lavarnos los pies. Y no todo, porque ya estamos lavados. Y esta es una ilustración, hermanos, de caminar por la vida. Nuestros pies, como en aquel tiempo, se ensucian, ¿no? Ellos caminaban por caminos polvorientos, ¿no? Y en este caminar, en este mundo lleno de pecado, en este mundo con tantas cosas malas, lo que miramos, ¿no? Lo que oímos, somos contaminados. Entonces, este lavado de pies es para que nos vayamos lavando todos los días. Amén. Es para mantener nuestra comunión con Dios. Amén. No sé si cuántos han entendido que esta confesión de pecados es necesaria, porque es un mantenimiento de nuestra relación con Dios. Volvamos a leer nuestro pasaje principal, Primera de Juan, pero lo vamos a leer desde el versículo 5. Amén. Dice este capítulo, parte de este capítulo, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz, dice, y en Él no hay ninguna oscuridad. En Dios no hay ninguna oscuridad. El versículo siguiente dice que si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. O sea, no podemos vivir en comunión con Dios y en oscuridad, ¿no? En tinieblas y en comunión con Dios no se puede vivir. Es mentira si yo ando en tinieblas y ando en comunión con Él. Pero dice el versículo siguiente, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando nosotros estamos en luz, amén, como Él, dice, primero tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando estamos en luz. Y este versículo, como varios versículos de este pasaje, es un versículo condicional. Porque dice sí, ¿no ve? Pero sí muestra una condición, que si se cumple la condición, entonces lo demás se cumple. Y dice, si vivimos en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. O sea, necesitamos vivir en esa luz. Y dice el versículo 8, quiero que veamos el contexto bien enterito, dice en el 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y este pecado no es ese pecado que teníamos antes de ser salvos. Este es el pecado, como les digo, son aquellas cosas que se ensucian nuestra vida, aquellas cosas que son fruto de que todavía nuestro viejo hombre, nuestra carne sigue viva en nosotros y nos contaminamos. Pero cuando uno se contamina, no debe decir no tengo pecado. Eso es negar
¿Y qué pasa con una persona que pecó pero dice, no, yo no tengo pecado? Dice, se engaña a sí misma. Amén. Y no vive en la verdad. Pero, dice el versículo clave, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dice, y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Bien, volvamos un poquito simplemente a encerrar todo este pasaje. Primero dice que Dios es luz. Y dice, nadie que está en luz, nadie que está en oscuridad, tiene comunión con Dios. Aunque lo diga, aunque venga a los cultos, aunque lea la Biblia. Si usted no está en luz, entonces no tiene comunión con Él. Dice, mentimos si decimos que tenemos comunión con Él. El versículo 7 nos dice que viviendo en luz, ese vivir en luz nos trae, ¿no?, una comunión con Él. ¿Y qué es vivir en luz? Es fácil, como les digo, si hay luz en mi vida. Imagínense, ahorita estamos con la luz a todo dar, pero si fuera de noche y apagamos todas estas luces, no nos veríamos a nosotros mismos, ¿no ve? Si yo, por ejemplo, me hubiera comprado una salteña, ¿no?, y hubiera estado comiendo la salteña y se hubiera manchado aquí mi camisa, pero todo está en oscuridad, ustedes no se dieran cuenta. A veces ni siquiera yo me diera cuenta, ¿verdad? Pero cuando viene la luz, ¿qué pasa? ¡Ay! Yo me doy cuenta, ustedes se dan cuenta, todos entendemos que hay una mancha ahí. Eso significa vivir en luz. Amén. Vivir en luz es cuando hay alguna cosa que me manchó en el caminar y yo reconozco. Amén. Yo la veo. Eso es andar en luz. Y ese verlo y como dice aquí, confesarlo, me permite continuar en comunión con Dios. Pero si, como dice el versículo 8, pero si yo digo que no he pecado, si yo, a pesar de que hay luz, oculto mi mancha, ¿no? Puedo ocultar mi mancha, puedo negar, si no está sucio, pero la luz, ¿qué me dice? La luz me dice, está sucio. Entonces muchas veces hay personas que viven la vida cristiana, que están caminando y tienen algunas cosas que la Biblia les señala y les dice, esto está mal. Cualquier tipo de pecado. La Biblia habla de mucha cantidad diferente de pecados, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene rencor con alguien, no ha perdonado. Hay mucha gente que dice, no, yo ya perdoné, pero adentro está con falta de perdón. Adentro está mirando a esa persona y dice, sí, te perdoné, ¿no? Pero es de labios para afuera. Cuando la ve en lo profundo de su interior, siente rabia, ¿no? Siente, esta persona lo que me ha hecho, ya va a ver, ¿no? O sea, no sé. Entonces, viene la luz, pero dice que no tiene pecado. Entonces, cuando yo dejo, o sea, apago la luz, no se puede vivir, hermano. Yo no puedo estar en esta luz con mi camisa manchada y pretender que nadie lo vea, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para que ninguno de ustedes vea la mancha en mi camisa? Apago la luz. Y si está la luz apagada, yo puedo predicar tranquilamente y nadie se da cuenta, ¿verdad? Así hacemos muchos de nosotros. Cuando tenemos algo que confesar al Señor, preferimos apagar la luz y nuestra comunión con Dios sufre. Y es la comunión con Dios la que transforma nuestras vidas.
No son nuestros esfuerzos por cambiar, es nuestra comunión con Dios la que transforma nuestra vida. Por eso podemos ver qué tan importante es este punto. Aquí dice que si alguien peca y afirma que no ha pecado, o sea, no ve, no entiende que pecó o no quiere ver, ¿no? Entonces está quebrantando su conciencia y entonces esta persona es una persona engañada y vive sin luz. Y si uno no está en la luz, no está en comunión con Dios, ¿verdad? Eso lo dice el pasaje. Y seguramente no está en comunión con otros también, ¿no? Normalmente una persona que está en comunión con Dios está en comunión con su prójimo. Y viceversa. Por eso el versículo 9 dice que si confesamos, si veo la mancha, bueno, ¿qué puedo hacer? Como les digo, puedo apagar la luz o puedo sacarme mi camisa e irle y la lavo. Amén. Y nosotros tenemos un detergente maravilloso, que es la sangre de Jesucristo. Así que si confesamos, recuerden, es condicional. Si confesamos, no estoy negando que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, porque en el versículo 7 dice lo mismo, ¿no? Que si confesamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Hermanos, la sangre de Cristo limpia, dice la Biblia, que limpia todos los pecados del mundo. Juan el Bautista le dijo, este es el Cordero de Dios que limpia los pecados del mundo. ¿Recuerdan? Pero todos los hombres del mundo han limpiado sus pecados. Todas las gentes del mundo se han salvado porque Jesucristo murió por todas las gentes del mundo. ¿Verdad que no? Solo, por eso hay una condición, hay un sí. Si confesamos nuestros pecados. Amén. Si recibimos a Cristo. Entonces, aquí dice, si confesamos nuestros pecados, entonces somos limpios. Y somos limpios por la sangre de Cristo. Y la confesión viene siendo un arma poderosa en nuestra vida, porque nos permite permanecer en comunión con Dios. ¿Me entiende? Si no fuera la sangre de Cristo, cada vez que yo cometo un pecado, tendría que pagar por ese pecado. Porque hay una justicia en el universo. Y los hombres no la ven, no la creen, pero yo quiero decirle esto. Toda cosa que el hombre ha hecho, de eso va a dar cuenta. Desde los pequeños pecados hasta los grandes pecados. Todo un día va a ser juzgado, lo dice la palabra de Dios. Un día vendrá un juicio y cada detalle de nuestra vida será puesta en juicio. Los corruptos, los padres, malos padres, no sé, tantas cosas que el hombre ha hecho. Yo creo que va a haber mucho sufrimiento en ese tiempo, porque van a pagar. ¿Pero qué nos libra a nosotros? El único sacrificio de Cristo. A nosotros nos libra de pagar nuestros pecados cuando nosotros los confesamos. Él nos limpia. Amén. No sé si usted se da cuenta, a veces perdemos la noción, perdemos el valor que tiene el sacrificio de Cristo. Perdemos el valor que tiene nuestra salvación. Y hermanos, nosotros hemos sido salvos no solamente para que de un día digamos, ya fui salvo, ya no voy al infierno, sino porque Dios derramó su sangre, porque Él quiere tener comunión todo el tiempo con nosotros. No deberíamos vivir
ni un instante bajo la culpa, bajo la condenación, porque la culpa y la condenación estorban mi relación con Dios. ¿Sabe? Mi relación con Dios es gratuita. ¿De qué depende? De la confesión. Por eso es necesario andar en luz, permanecer en luz, confesando nuestros pecados. Entonces, el tema de hoy es: ¿qué es confesar nuestros pecados? Dijimos que confesar no es poner excusas, no es culpar a otros, no es justificar que pequé, ¿no?, por causa de las circunstancias, es que me dijo, es que me provocó, ¿no? Como Saúl, por ejemplo, ¿no? Saúl siempre le echaba la culpa a otros y siempre pecaba por las circunstancias, ¿no? Que los filisteos ya se estaban acercando y desobedece. Y cuando perdona a los animalitos, no sé si conocen la historia, es que la gente del pueblo perdonó, ¿no? Siempre excusa. Eso no es confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados es cuando yo estoy totalmente arrepentido por mi pecado y reconozco que yo soy el culpable. Y entonces la sangre de Jesucristo me limpia. Amén. Es lamentable, y esta palabra que yo traigo ahora es porque algunos me dijeron: pero pastor, parece tan ligero. Sí, confesar nuestro pecado, bueno, Señor, pequé y listo, ya estoy perdonado. No, es que no es eso. Lo que hoy vengo a decir es: ¿qué quiere decir confesar nuestros pecados? Amén. No es una confesión ligera. Hermanos, una confesión ligera de nuestros pecados y creer que eso me devuelve la comunión con Dios, o creer que una confesión ligera hace que mis pecados sean perdonados, es un insulto al sacrificio de Cristo. Es una mentira. Él murió en la cruz para perdonarnos. Ama. ¿Sabe que Dios ama la comunión contigo? Ama la comunión. Quisiera tener comunión eternamente con nosotros. Pero ahora vamos a ver cuál es la confesión que nos limpia. Amén. Y que limpia nuestras conciencias. Y vamos a ver el Salmo 51, un salmo de David que nos ilustra lo que es un arrepentimiento genuino y esa confesión genuina de pecados. Este salmo empieza en algunas Biblias, dice, al empezar el salmo, dice: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, ¿no? Este salmo tiene un contexto. Y en este salmo, bueno, lo vamos a leer después, vamos a ir versículo a versículo, pero creo que es necesario darles el contexto, ¿no? Muchos de ustedes, bueno, la verdad que no voy a poder dar todas las cosas del contexto, pero en una manera general. Amén. En los tiempos del rey David, ¿no? Cuando él estaba reinando, en los tiempos que él estaba reinando, dice en la Biblia que cuando los reyes iban a la batalla, y si usted quiere tener ese contexto, lea 2 de Samuel capítulo 11. O sea, anótelo. Esto que voy a contarles está muy explícito en la 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Pero vamos a hacer un recuento rápido. Entonces, David, todo el ejército de Israel estaba peleando la batalla, y en el tiempo en que David tenía que ir a la batalla, dice que se quedó en Jerusalén.
Y dice que estaba en su balcón y desde su balcón observó que una bella mujer, una vecina, se estaba duchando. Y él preguntó, ¿quién es esa mujer? Y resulta que esta mujer era mujer de un valeroso capitán de su ejército llamado Urías. Y sabe que él deseó a esa mujer. Y dice la Biblia que la tomó, la mandó traer y él adulteró con esa mujer. El hecho de que sea la esposa de uno de sus mejores capitanes no lo frenó. Y fruto de eso, el esposo de ella estaba en la batalla. Fruto de este encuentro, se embaraza la mujer. Se embarazó la mujer. Ella concibió un hijo. Y sabe, hermanos, la historia se lo hago más corta, es necesario que usted la lea, pero él, para cubrir su pecado, hace matar al marido. El rey David hace matar a Urías en la batalla. Y él se casa con ella y nadie se entera. Según David, ¿verdad? Según David, todo quedó resuelto, todo está solucionado, nadie lo había notado, como algunos creemos a veces cuando cometemos algún pecado, ¿no? Pensamos que nadie se enteró, pensamos que ya cubrimos todas las cosas, hasta que viene Natán el profeta, viene la voz profética. En términos de Primera de Juan, viene la luz. Y dice que el profeta Natán, que era un profeta que profetizó en el tiempo, valga la redundancia, en el tiempo de David, y viene y le dice: David, te voy a contar una historia, te voy a contar algo que pasó. Y le cuenta la historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas, dice, ¿no? Y otro que vivía al lado de él, que era muy pobre. Y este otro dice que era muy pobre, que tenía una sola corderita. Tan amada era su corderita que dice que hasta comía en su mesa y dormía en su cama. Él la tenía como una hija. Y dice en la historia que le dice Natán a David, que vino alguien, ¿no?, de camino a la casa del hombre rico. Y este hombre rico, en vez de tomar una de sus ovejas, tomó la ovejita, la única ovejita de ese otro hombre pobre, y la mató y la hizo preparar. Y hermanos, David despierta a la realidad de su culpa y a la gravedad de su crimen. ¿Sabe? Esto que pasa con David sucede con todos nosotros. No es una cosa sorprendente. Muchos de nosotros pecamos como David. Tenemos una asombrosa habilidad, hermanos, como seres humanos caídos, para justificar nuestros pecados, para dar argumentos, ¿no?, ante nuestros pecados, para detener la voz acusadora de nuestra conciencia o la voz aún del Espíritu Santo. Y sabe, y se necesita una voz profética, como en este caso la voz de Natán, y como en Primera de Juan, se necesita que la luz me alumbre, que el Espíritu Santo, como es uno de sus principales ministerios, me convenza de pecado. Así que, hermanos, David tuvo esta experiencia. Y sabe, el arrepentimiento que él tuvo fue genuino. Y su confesión, su oración de confesión, que está en el Salmo 51, se ha convertido en un modelo para todos nosotros los cristianos. Sabe que sí se ve que él se arrepintió, ¿no?, con la historia. Lo van a leer en 2 Samuel 11 y 12. 1 Samuel. Porque
el momento en que se sintió descubierto, ¿qué hizo él para cubrir anteriormente su pecado? Mandó matar a Urías, ¿no? ¿Y sabe qué hacían muchos de los reyes de Israel? Si usted lee la historia de los reyes, como el profeta los descubría, mandaba matar al profeta. Así como él mandó matar a Urías, él pudo haber mandado matar a Natán. Pero él confesó su pecado, se arrepintió. Y entendiendo todo este contexto, vamos a ver el Salmo 51. Amén. Dice, empieza siguiendo. Dice, ten compasión de mí. Empieza orando a Dios, ¿no? Oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, dice, borra mis transgresiones. Y miren, en este versículo podemos ver cómo David no le pide a Dios justicia, porque él entiende claramente que él es culpable. Más bien se entrega al amor y a la misericordia de Dios. En este versículo y en este salmo, hermanos, si usted lo va a leer completamente, no hay nada que diga que David esté diciendo, ¿no? Señor, pero Señor, tienes que entenderme, ¿no? Que la mujer era muy bella, o no sé, ¿no? No fue un buen día, tenía problemas en mi casa, tenía cosas en mi mente. Estaba bajo mucha presión, como muchos de nosotros puede argumentar, pero nada en esta súplica que mitigue su culpa, que le eche la culpa a las circunstancias para excusar su pecado. David sabe que es culpable y no intenta justificar lo que hace. Esto es, confesamos nuestros pecados. En cambio, él solo clama a Dios por su misericordia tierna. Él le dice, trata conmigo, en la Reina Valera, según tu misericordia. Y la palabra en hebreo es la palabra esed, que quiere decir misericordia, tu amor fiel. Porque sabe que para David no había otra esperanza, esa era la única esperanza, es mi única esperanza que tengo. Tu misericordia, no son mis excusas, no son otras cosas. Clama por la misericordia de Dios y le dice, borra mis transgresiones. Hermanos, cuando nosotros hacemos confesión de pecado, se borran nuestras transgresiones. Amén. Él estaba mirando, yo digo en el Espíritu, ¿no? Lo que la sangre de Cristo hace con nosotros. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Borra tus transgresiones, borra tus pecados. Cuando confesamos, como David confiesa. En el versículo 2, dice, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Quién hace eso? ¿Hoy podemos decir eso? ¿Por qué podemos decir eso hoy? Porque la sangre de Jesucristo es la que hace eso. Amén. Parece que él conocía ya proféticamente, claro, era del linaje de David que iba a nacer Jesucristo. Hermanos, Dios los lava. Él dice, lávame y límpiame de toda mi maldad y de todo mi pecado. Hermanos, Dios cuando nos perdona, hace eso. Nos limpia, nos deja cero. Y es necesario que nosotros lo sepamos, lo vivamos, lo creamos. Si yo tengo un arrepentimiento como el que tuvo David, yo puedo vivir con mi corazón limpio, en paz, como si nunca hubiera pecado. Miren los que dicen los versículos 3 y 4. Porque yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, dice. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable.
Aquí Él no pone ninguna excusa, Él reconoce, Él está consciente de su pecado. Él no soslaya su pecado, no lo justifica, sino dice, ese pecado está siempre delante de mí. Una confesión ligera, una confesión que no es verdadera. No me olvido nomás. Él estaba siempre delante de Él. Él estaba acusado por una conciencia que todavía no había sido manchada. Amén. Hasta que viene el perdón. Y solo el perdón por la sangre de Cristo nos borra. Amén. Una confesión ligera no es una confesión que siente, que le duele el haber pecado. Versículo 5 dice, yo sé que soy malo de nacimiento, ¿no? Pecador me concibió mi madre. Él no está dando una excusa, no es que mi mamá en pecado me concibió, dice la Reina Valera, no es que mi mamá me concibió en pecado, o como muchos dicen, no, es que mis herencias generacionales, ¿no? Mi familia, mis padres. No, Él está mostrando, hermanos, la verdadera condición que tenía Él y que tenemos todos nosotros. Todos nosotros tenemos una condición caída. Amén. Antes de venir a Cristo, nosotros no teníamos esperanza. El mundo no tiene esperanza. Por eso es tan importante que prediquemos a Cristo. Porque esta condición es una condición de todo ser humano. El hombre, después que Adán pecó, perdió la comunión con Dios. Murió espiritualmente. El mundo está muerto. Amén. Yo no sé si usted lo ve, pero el mundo tiene un solo problema, un gran principal problema, y es que está muerto a la relación con Dios. Y cuando Cristo vino es para resolver ese problema. Porque al resolver el problema de volver a la comunión con Dios, empieza todo a arreglarse en la vida del hombre. Empieza la solución para cada uno de los problemas. Estábamos viendo con el pastor y con los líderes una predicación que se llama El único problema, ¿no? Del pastor Ballestretti. Y él dice, los hombres no tienen miles de problemas, los hombres tenemos un solo problema. Y es un problema en el cual nosotros nos salimos del diseño de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y el hombre pecó y se alejó de Dios. Y ahora Cristo nos regresa a la comunión con Dios. ¿Sabe que una persona no se hace cristiano simplemente para no ir al infierno? Dios quiere que volvamos a ese estado original de vivir con la imagen y semejanza de Él y tener comunión con Dios. Ese es el propósito, por eso tú y yo hemos sido salvos. Y cuando somos salvos tenemos la capacidad de volver a esa comunión, ¿qué podemos decir? A ese diseño con el que fuimos creados. El hombre se salió del diseño, por eso el hombre no puede ser feliz. Ha encontrado muchas cosas, ha buscado en el dinero, en la fama, en la comida, en todo está buscando y no es feliz. Y sabe que la vida de los hombres es una carrera interminable por querer alcanzar cosas, donde el sueño de cada hombre es: cuando logre esto, entonces voy a ser feliz, ¿no? Cuando tenga una carrera, ya voy a ser feliz. Cuando tenga un trabajo, ¿no? Cuando tenga mi primer $1,000,000. Y ahí está el hombre, corriendo y corriendo.
Y cuando lo alcanza, ve que no había sido eso. ¿Será otra cosa? Y empieza a emprender otra cosa y otra cosa. Cuando sabe que el Evangelio nos dice que el único problema que tiene que resolver el hombre es ese problema del alejamiento de la comunión con Dios. Y que ese problema está resuelto y que es gratis y que es creer en Cristo. Lo que nos mete en la solución para todos nuestros problemas. Usted cree, y todos los que están aquí creen que tienen muchos problemas. Pero déjeme decirle, usted tiene un solo problema. Y su problema es que se alejó del diseño de Dios, que se alejó de la comunión con Dios. Porque en Dios encontramos la verdadera solución a todos nuestros problemas. Amén. Y eso dice, en pecado me concibió mi madre. Claro, me concibió con esa genética de no comunión con Dios que no puede tener. En la carne nadie puede tener comunión con Dios. Usted tiene que estar en el Espíritu, y una vez que usted se convierte, tiene que usar de esto que estamos hablando, de la confesión de pecados, para darle mantenimiento a su comunión con Dios todos los días. No se trata de orar 2 horas, se trata de orar con corazón limpio. Amén. No se trata de muchos ayunos, se trata de ayunar con corazón limpio. Lo único. Amén. Seguimos y versículo 6 dice: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Sabe? La comunión con Dios es desde lo más profundo. Nosotros hemos tenido una temática estos días en el campamento de los jóvenes, donde entendimos que el cambio de una persona, el cambio profundo, es un cambio de adentro, no es un cambio de acciones. Empieza el seminario diciendo: si yo quiero cambiar, no es que deje de hacer lo malo y comience a hacer lo bueno nomás. Cambiar es amar lo bueno. ¿Usted ve la diferencia? Hacer lo bueno, se puede hacer lo bueno sin amar lo bueno. Pero el verdadero cambio en tu corazón viene cuando llegas a amar lo bueno. Bueno, vengan los sábados que estamos repasando todo este seminario. Pero Dios, hermanos, ama la verdad en lo íntimo. Lo externo se puede esconder. David pudo esconder su pecado. Y si mandaba matar a Natán, ese pecado estaba bien enterradito. Pero no a los ojos de Dios. Él conoce todo lo que pasa en tu interior. Conoce todas las historias que tú has vivido. Conoce todas las actitudes que tú tienes en tu corazón. Conoce por qué vienes. ¿Por qué vienes el domingo? ¿Por qué no vienes el domingo? Conoce por qué sirves al Señor. Conoce por qué das dinero. ¿O por qué no lo das? Dios te conoce, Él ama la verdad en lo íntimo. Y en lo íntimo es ahí donde tiene que haber el cambio. Porque si el cambio viene de lo íntimo, es un verdadero cambio, es un cambio genuino, es lindo servir a Dios. 7. Dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. ¿Sabe, hermanos, que cuando el Señor te perdona, quedas así? Cuando tu confesión es genuina, la sangre de Cristo te limpia. Como dice Isaías, ¿no? Tengo algunos pasajitos de Isaías ahí. Dice: como está lejos el oriente del occidente, dice,
así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y dice, vengan ahora, dice, y razonemos. Aunque sus pecados sean como la grana, dice, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean como el carmesí, como blanca lana quedarán. Desde el profeta Isaías nos hablaba del poder de la sangre de Cristo. Y si nosotros creemos, podemos vivir una vida sin culpa, podemos estar en paz. Cuán poca paz hay muchas veces en medio de los evangélicos. Cuán poca paz hay a veces en tu vida y en la mía. Y es que no creemos. Amén. Dios tiene la capacidad, el poder, el Espíritu de Dios para cambiar esa mancha malvada del pecado y hacerla absolutamente blanca. Él quita nuestras transgresiones, hermano, y no las recuerda nunca más contra nosotros. O sea, no es que Él no tenga memoria, pero nunca más la usa contra nosotros. Y aunque nosotros muchas veces recordamos nuestro pasado, y peor con los demás, ¿no? Les recordamos el pasado a todas las personas. Pero Dios no. Una vez son perdonados, son eliminados del registro. Están borrados. Amén. Él, amados hermanos, Él nos hace limpios a sus ojos. Él nos hace limpios a sus ojos. Él nos ve limpios porque la sangre de su propio Hijo fue derramada para eso. Amén. Ahora, llegando a este punto, es importante que entendamos que esto no solamente ocurre en un nivel vertical, Dios y nosotros, sino también tiene que ocurrir en un nivel horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Si tú perdonas a alguien, tienes que perdonarle de la misma manera. Quizás esto es lo que nos mantiene a nosotros todavía con una carga de culpa y no tenemos esa paz que Dios quiere darnos. Porque con los demás, hermanos, si tú has perdonado a alguien, nunca más vas a mencionar su pecado. Eso que cometió contra ti va a quedar en la mar del olvido. Amén. Dios dice que así como Él nos perdona, ¿qué dice el Padre nuestro? Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, si tú crees que Dios te perdonó y se olvidó, y ya no te lo toma en cuenta, ya no está en el registro, yo creo que entonces vas a tener la capacidad de hacer lo mismo con tu prójimo. Y tenemos que hacer lo mismo con nuestro prójimo. Porque dice en el mismo Padre Nuestro, al finalizar en el Mateo 6, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre Celestial perdonará tus ofensas. ¿Tiene su Biblia? Mateo capítulo 6. Amén. Y sabe que este asunto, esta obra maravillosa de Cristo, de derramar su sangre para que por medio de esa sangre nosotros fuéramos limpiados, soluciona los dos principales problemas que hay en esta tierra. El problema de nuestra relación con Él y el problema de nuestra relación entre nosotros. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Bueno, hay tantas, a no juzgar. Hay muchas cosas que entendemos en la palabra de Dios y que tenemos que aplicarlas, hermanos. Tenemos que vivirlas. Si no,
no estamos viviendo como cristianos. Estamos viviendo como religiosos que van todos los domingos, pero Dios tiene una vida llena de gozo, llena de paz para cada uno de nosotros. Usted debería estar saltando y alegre si cree esto, pero yo se lo digo, la Biblia lo dice. Es para estar felices. Claro, a no ser que usted no quiera vivir bajo la guianza de Dios. Pero déjeme decirle, sus planes, sus propios planes de usted para sí mismo, no son mejores que los planes que Dios tiene para usted. Confíe, Dios tiene mejores planes para cada uno de nosotros. Amén. Dice el versículo 8, seguimos más adelante, por favor. A nuestra colaboradora allá en el multimedia. Versículo 8 dice, mire lo que sucede cuando después confiesa David. No. 51:8. Dice, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. ¿Qué pasa cuando somos perdonados? Empieza a venir un gozo en tu corazón, que no te lo puedo describir porque es indescriptible, pero está ahí y te hace vivir en paz. Él dice, anúnciame gozo y alegría, infunde ese gozo en los huesos que has quebrantado. Sigue el versículo 9. Dice, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad, ¿no? Sigue diciendo aquello que ha hecho Dios en el versículo 7. El versículo 10, confiesa, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Crea en mí un corazón limpio. Eso es lo que dice Primera de Juan, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente Él perdona tu pecado, se olvida de tu pecado, borra tu pecado de la lista, sino que te empieza a cambiar. Amén. Porque una cosa es ser perdonado y otra es ser perfecto. Nosotros somos perdonados, pero no somos perfectos. Pero precisamente somos perdonados para irnos perfeccionando. ¿Lo ven? Somos perdonados porque solamente un perdonado en el resto de su vida está siendo transformado. Porque si no recibes el perdón, si no recibes este perdón de Primera de Juan 1:9, estás con una culpa que te impide comunión con Dios y solo la comunión con Dios te transforma. Es una trampa. El enemigo en el libro de Apocalipsis es llamado el acusador de nuestros hermanos. Mientras tú tengas acusación y no tengas que decirle, Satanás, no me puedes acusar, porque yo me he arrepentido de estos pecados y Jesucristo derramó su sangre para limpiarlos. Entonces, ninguna acusación contra ti. Como dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ya vamos a terminar. Y luego, no solamente viene gozo y alegría. Versículo 11 dice, no me alejes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. Amén. La sensación de su presencia vuelve otra vez a tu vida. Cuando eres perdonado, cuando has confesado de esta manera,
viene la sensación y empiezas a saber cómo es caminar con Cristo y cómo es caminar en el Espíritu. Eso es caminar en el Espíritu, en comunión con Dios. No es andar 10 centímetros, ¿no?, por encima del piso. No, no, no. Es andar con una conciencia limpia, con un corazón donde tú sabes que estás en comunión con Dios, donde no necesitas una sala de oración y arrodillarte para hablar con Dios, porque todo el tiempo estás en comunión con Él, porque hay paz en tu corazón, porque eres un perdonado, porque eres un limpiado por su misericordia y por su sacrificio. ¡Aleluya! Amén. Sigue adelante. Versículo 12. Devuélveme la alegría de tu salvación, ¿no? Y que un espíritu obediente me sostenga. Ese es el anhelo cuando andamos en paz. Así dice versículo 13, enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se volverán a ti. Entonces, dice, yo podré predicar el Evangelio. Cuando yo esté viviendo una vida de limpieza, podré enseñar a los transgresores sus caminos. Porque no puedo enseñar a los transgresores la limpieza si yo no estoy limpio. Amén. No puedo enseñar el perdón de pecados si no estoy perdonado. Entonces, tendrás la capacidad, como dice el versículo 13, de proclamar la verdad, de proclamar esta maravillosa noticia a toda la gente. Hermanos, todas las personas tienen un único problema. No tienen millones de problemas, tienen un único problema. Y cuando solucionan este único problema, los problemas, ¿no?, que son, podemos decir, la consecuencia del único problema, van empezando a resolverse. Vas a empezar a resolver todos tus problemas cuando el único problema, bueno, no te digo que tú lo resuelvas porque ya está resuelto, porque ya lo resolvió el Señor. Lo que tienes que hacer es apropiarte de esa maravilla de lo que hizo el Señor. Quisiera ver más gozo esta mañana, pero créalo, porque solamente creyendo puedes disfrutar de esto que estoy hablando. Solo los que creen pueden empezar a vivir la paz que Dios trae. Y dice el versículo 14, maestrita, Dios mío, Dios de mi salvación, dice, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia, ¿no? Está pidiéndole, yo ya no quiero caer, yo ya no quiero volver a hacerlo, ¿no? Parte de lo que es la confesión. 15. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Amén. Mi boca puede proclamar el Evangelio y también puede proclamar la alabanza y puede vivir una alabanza genuina. Y los domingos usted puede estar alabando con todo su corazón y sin ningún problema. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ya estamos llegando al final. Solo quiero decirle, las confesiones de Primera de Juan, que son engañosas, no sirven. Amén. ¿Qué dice? Otra vez le volvemos a repetir, quizá usted se lo pueda aprender de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Sí, confesamos, pero confesar es todo lo que hablamos esta mañana. Confesar implica todo lo que decimos, implica una sinceridad, implica un pedir perdón.
sin justificar, sin echarle la culpa a otros. Amén. Entonces, con un espíritu arrepentido. Hermano, no eres perfecto. Puede preguntarme, pastor, ¿será que después de confesar así puedo caer después? Es posible que caigas después, porque no eres perfecto todavía. Pero si has sido sincero en tu confesión y si has recibido el perdón de tus pecados, estás siendo transformado. Y cada vez vas a caer menos, si se puede decir así. Amén. Hermanos, la confesión así, yo he pecado. Bueno, el faraón ha dicho yo he pecado. Balaam ha dicho yo he pecado. Saúl ha dicho yo he pecado. Amén. Pero solamente un espíritu verdaderamente arrepentido, dolido de fallarle a Dios, ese es el que ha recibido total perdón. Amén. Y Él es fiel y justo. Es fiel y justo. Y sabe que Dios no tiene otra. No tiene otra opción que perdonar los pecados cuando confesamos de esta manera. ¿Por qué? Dios no puede decir a este le perdono, a este no. No. Porque una sangre fue derramada por todos los pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarte, para quitar tu pecado del registro, para devolverte la paz, para devolverte una vida abundante. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Vamos a aplaudir ese sacrificio maravilloso de Cristo y vamos a darle al Señor nuestra paz. Vamos a orar al Señor. Y si hay alguien que está verdaderamente arrepentido, pero todavía está cargando con culpa, yo digo, ojalá que tenga dolor en su corazón. Ojalá que le duela ese pecado. ¿Y sabe qué, hermanos? Le voy a decir esto más. Dios aborrece el pecado. ¿Pero sabe por qué lo aborrece? No es porque decidió aborrecer el pecado, es porque el pecado nos daña a nosotros. Por eso Él aborrece el pecado. A veces nos parece que el pecado es tan maravilloso, que nos va a dar tanto placer, pero al final nos destruye. Y por eso Dios lo aborrece. No hay otra razón. Dios aborrece el pecado, porque te hace daño y me hace daño. Padre, gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias porque lo que estamos predicando en esta mañana no se logró fácilmente. Te costó, Señor. Te costó descender de tu posición de Dios y hacerte hombre. Y estando como hombre, te costó sufrir la humillación, sufrir las heridas. Te costó aquello por lo cual nosotros ahora, sin pagar nada por nuestros pecados, sin necesidad de hacer nada por ellos, tenemos la posibilidad de estar limpios y libres de toda culpa. Señor, que esta verdad se instale en nuestra mente, que no estemos acostumbrados a una palabra liviana, que veamos la verdadera dimensión de tu obra en la cruz del Calvario, el verdadero poder de una obra que limpia las conciencias, que limpia las vidas, que
que devuelve la paz, que devuelve la comunión contigo y que tiene muchas, muchas y muchas más bendiciones. Así como tú proyectaste cuando creaste al hombre y lo hiciste a tu imagen y a tu semejanza. Dios, por tu gracia, ayúdanos a entender cada día más todas las bendiciones de la obra de Cristo, la herencia, el poder, el ser hechos hijos, tantas cosas, Señor. Ayúdanos. Derrama tu gracia en esta mañana sobre nuestros corazones. Limpia nuestras conciencias.